Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre la teoría de conjuntos. ¿Qué es la teoría de conjuntos? Es la rama de la matemática que estudia cómo agrupar objetos, cómo analizar sus propiedades y ver cómo se relacionan entre sí. Para ello vamos a conocer un poco su terminología, entre ellos qué es un conjunto. Un conjunto es la agrupación o colección de objetos denominados elementos, donde se ven las posibilidades reales, abstractas o imaginarias, que estos objetos tienen similitudes entre ellos. Estos conjuntos se representan con letras mayúsculas como A, B, C, entre otras, y también se puede representar entre llaves. Cada uno de los integrantes del conjunto están separados con puntos, con comas o puntos y comas. Como podemos observar, aquí tenemos un claro ejemplo de conjuntos. En este caso tenemos conjunto de números, de vocales y de colores, cada uno de ellas separados en punto y coma y representados con una letra mayúscula. Para conocer un poco más sobre cómo se relacionan los conjuntos, vamos a hablar un poco sobre su terminología. Entonces, entre ellos está pertenencia. ¿Qué es la pertenencia? Es como tú tener una lista y pasar checklist, decir, esto lo tengo aquí. En este caso tenemos un ejemplo de vocales. Para aclarar un poco, la pertenencia se representa con este símbolo. La letra A dentro del conjunto de vocales pertenece, o sea, la letra A pertenece al conjunto de vocales. Entonces hacemos su representación de esta manera. También para indicar que algo no pertenece a ese conjunto, en este caso, como tenemos dos conjuntos, vocales y abecedario, vamos a indicar o tomar de ejemplo una letra que esté dentro de este conjunto que no pertenezca a este conjunto. En este caso, la letra Z. Como podemos observar, aquí para indicar que algo no pertenece a un conjunto, está el símbolo de pertenencia con una línea diagonal. Aquí, como podemos observar, tomé de ejemplo la letra Z. Vamos a indicar que esa no pertenece al conjunto de vocales. ¿Cómo hacemos su representación? De la siguiente manera. Escribimos la Z, el símbolo de no pertenece, más la representación del conjunto, que es en este caso la V. Aquí tenemos claro el ejemplo de no pertenencia y de pertenencia. Ahora, también tenemos dentro de esta teoría los conjuntos vacíos. Entonces, estos conjuntos es como indicar que algo, o sea, un conjunto no tiene absolutamente nada. Vamos a tomar de ejemplo una caja de galletas. Cuando nosotros ya acabamos las galletas, solo tenemos la caja y al mirarlo está totalmente vacía. Prácticamente eso es lo que nos indica el conjunto vacío. ¿Cómo se representa? Con el siguiente símbolo. Es una O subrayada, un círculo subrayado con una línea. También se puede representar con llaves cerradas entre ellas sin algún tipo de espacio. En este caso tenemos el conjunto A y el conjunto B. Como pueden observar, no hay nada dentro de ellos. Entonces, en matemáticas se escribe de la siguiente manera. A es igual a un conjunto vacío, en este caso es su símbolo, porque no está perteneciendo a nada. Entonces, prácticamente eso es un conjunto vacío. Ahora, para unificar conjuntos, conjuntos con similitudes a gran escala, pero que se pueden agrupar aún más en un conjunto más grande, en este caso se le denomina conjunto universal. Entonces, este conjunto universal tiene subconjuntos que tienen similitudes. Tomé como ejemplo las frutas. Aquí tenemos frutas rojas y frutas verdes. Entonces, ambos conjuntos son frutas. Cada uno se puede independizar de que son rojas y verdes, pero se puede agrupar a gran escala de que es un conjunto de frutas y se representa con la letra U, indicando que es un conjunto universal. Por último, ya para pasar al siguiente tema, podemos resumir que la teoría del conjunto nos enseña a ser un poco más organizados en nuestro mundo como tal. Entonces nos ayuda como que a tener un sistema de organización
para entender un poco más cómo pertenecen las cosas y cómo interactúan entre ellos. Buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a hablar del tema representación de conjuntos de la teoría de conjuntos. Clasificación por extensión, por comprensión y diagramas de Venn. Por extensión, consiste en escribir explícitamente los elementos que conforman el conjunto separados por comas y entre llaves. Es decir, un conjunto se determina por extensión cuando se mencionan uno a uno todos sus elementos. Representación. Conjunto A se representa así: las llaves y todos los elementos de ese conjunto A, B, C, D, E, y se diferencian y se separan por comas. El conjunto B es de los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y el C es de 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ahora, por comprensión, consiste en enunciar la o las propiedades que cumplen los elementos del conjunto. Es decir, en lugar de listar los elementos, se describe lo que los hace parte del conjunto. Para esto utilizamos una X u otra letra para indicar un elemento genérico de conjuntos. Luego escribimos una barra vertical que se lee tal que o tales que, y luego las condiciones que deben cumplir esas X también se puede usar una barra inclinada o dos puntos. Okay, la representación por comprensión es A igual X tales que X es alguna letra del alfabeto. B es igual a X tales que X es un número natural menor o igual a 10. Y C es igual a CX. C igual a X tales que X es una letra de la palabra mundo. Y ahora los diagramas de Venn. Se representan gráficamente la relación matemática o lógica existente entre diferentes grupos de cosas, conjuntos. Se representa mediante un óvalo, círculo o rectángulo. Ok, diagramas de Venn. Se comparan dos conjuntos, tienen tres áreas claramente diferenciadas, A y B, en las cuales pueden darse 6 comparaciones. Ok, mira, aquí en el ejemplo podemos ver que en el conjunto A hay seres vivos bípedos, avestruces, pingüinos, y también hay cóndor, águila, loro. En el B están seres vivos que vuelan, moscas, mariposas, pero también en la unión del A y B están el cóndor, águila y el loro. Y un diagrama de Venn de 3 conjuntos tiene 7 áreas diferentes. Se pueden analizar 3 conjuntos a la vez. Está el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C. En el conjunto A hay aves, avestruces, loros, pato y pingüino, que también pertenecen al conjunto C y al B también. En el B están seres vivos que vuelan, mariposas, loros, patos y pez volador. Y en el C, seres vivos que nadan, que son la ballena, el pingüino, el pato y el pez volador. Buenos días, vamos a hablar de las operaciones fundamentales de la teoría de conjuntos. Entonces, vamos a empezar con las operaciones de unión, intersección y diferencia. Para entender un poco mejor la unión, esta se simboliza por una herradura hacia la parte de arriba y su fórmula es A unión B, tales del conjunto que X, tales que X pertenecen a A o X pertenecen a B. Para entender un poco mejor, vemos en este diagrama de Venn un conjunto A, que son las personas que hacen ejercicio, y nuestro conjunto B, que son las personas que comen saludable. Entendiendo esta unión de A con B, son todo el grupo de personas con hábitos saludables, sin excluir a nadie. Tenemos tanto los del conjunto A, que son las personas que hacen ejercicio, como las del conjunto B, que son las personas que comen saludable. Vamos a continuar con la siguiente teoría de conjuntos, que es la intersección. Esta se simboliza con la herradura hacia la parte de abajo. ¿Y cómo funciona? Esta funciona entre todos los elementos que se encuentren o compartan entre el conjunto A y el conjunto B.
su fórmula es A intersección B. En el conjunto de X, tales que X pertenecen a A y X pertenecen a B. Entendiéndolo un poco mejor en un diagrama de Venn, vemos que en el conjunto A son los estudiantes que trabajan. En el conjunto B está representado por estudiantes que estudian en la noche. Y la intersección entre el conjunto A y B serían los estudiantes que trabajan y además estudian en la noche, que son los estudiantes que se comparten en cada uno de los conjuntos. Si vemos, estas tres personas o estos tres estudiantes tanto están en el conjunto de los que trabajan como están en el conjunto de los que estudian en horas de la noche. Vamos a continuar con la tercera teoría de conjuntos, que es la diferencia. Esta se representa con un signo menos, que es lo que vemos en la parte de acá, y su fórmula es A diferencia de B en el conjunto X, donde X pertenece a A y X no pertenece a B. Tengamos en cuenta que acá es todos los elementos del conjunto que pertenecen a A, pero no pertenecen a B. Vamos a explicar un poco mejor con un diagrama de Venn. Entonces vemos que el conjunto A, los elementos son 1, 2, 3, 4, 5, 6. El conjunto B está representado por los elementos 2, 4, 6, 8, 10. Y acá vemos que la diferencia de A menos B es 1, 3 y 5, que son los elementos que pertenecen a A, pero que no están representados en el conjunto B. Propiedades avanzadas incluyen subconjuntos, cardinales, potencias y equipotencia. Como tal, directamente vamos a hablar sobre las propiedades avanzadas de los conjuntos, subconjuntos, cardinales, conjunto potencia y equipotencia. Como tal, un subconjunto es un conjunto A o es un subconjunto de B, si todos los elementos de A pertenecen a B. La notación como tal la podemos ver directamente en la diapositiva. Ponemos un ejemplo, el cual sería A es conjunto 1, 2 y B sería conjunto 1, 2, 3 y 4. Es decir, que A es subconjunto de B. ¿Por qué motivo? Debido a que todo conjunto es subconjunto de sí mismo directamente. En el ejemplo que ponemos directamente, ¿por qué se coge como subconjunto? Porque A tiene 1 y 2 y B tiene 1, 2, 3 y 4. No sería un conjunto propio, sino un subconjunto. Ya directamente, si vamos a hablar de los subconjuntos propios, un subconjunto es propio si A está contenido en B, pero A no es igual a B. Directamente en la diapositiva estamos poniendo un ejemplo. La cardinalidad. La cardinalidad como tal de un conjunto es la cantidad de elementos que contiene. Entonces, es decir, notación A, ¿sí? Ponemos ahí directamente el ejemplo, notación A. Entonces el ejemplo es A, 2, 4, 6 y 8. ¿Cuántas cantidades trae ese conjunto? Traería 4, 2, 4, 6 y 8. Directamente también podemos tomarlo como un conjunto vacío cuando es igual a 0. Directamente lo que sería el conjunto de potencias o el conjunto de potencias es el conjunto formado por todos los subconjuntos posibles de A. La notación es P, A. Ejemplo, A es igual a 1, 2. Entonces, es decir, la potencia de A es igual a un conjunto vacío con unos conjuntos 1, 2 y otro conjunto de 1, 2. Directamente los cardinales del conjunto de la potencia es, si un conjunto es A, tiene n elementos, entonces la potencia A es igual a 2 a la n. Es decir, un número equivalente de cuántos elementos tiene. Ejemplo, A es igual a B, C, es decir, A es igual a 3, porque trae 3 elementos. Es decir, la potencia de A sería 2 a la 3.
es decir, 8. En resumen como tal, y no dándole tanta vuelta a lo que sería el tema directamente, los subconjuntos son la relación de inclusión. Las cardinales son números de elementos. Los conjuntos de potencia son todos los subconjuntos, los cuales directamente se habló. La equipotencia serían los conjuntos con igual cantidad de elementos. Buenas tardes, mi nombre es Sergio García y me corresponde brindar un ejemplo de la teoría de conjuntos en el mundo real, para el cual escogí un lenguaje que se usa en bases de datos que se llama SQL, Structured Query Language. El lenguaje SQL, muy por encima, muy sencillo, son sentencias, frases que se usan para manipular las bases de datos con las que funcionan todos los sistemas de información que nos rodean. Dícese sistemas de tiendas, CRMs como plataformas de servicio al cliente, cajas de supermercados, cajeros automáticos, bibliotecas, todo lo que tenga un sistema de información tiene una base de datos y esa base de datos se manipula con SQL. SQL, ¿con qué trabaja? Tiene unas tablas, que es lo que podríamos asimilar nosotros como conjuntos. Esas tablas tienen columnas y filas, donde las filas vendrían a ser los elementos de nuestros conjuntos y las columnas propiedades. Y estas filas, cada una es un elemento que tiene varias columnas, cada una pues es su respectiva propiedad, como he indicado. Y algo particular en SQL es que si bien pueden haber elementos duplicados, la idea al trabajarlas, porque estas tablas se relacionan entre sí, mediante IDs únicos que deben haber en cada tabla. Entonces eso nos asegura una propiedad de la teoría de conjuntos en la que no se repiten ítems, elementos del conjunto no se pueden repetir. Y luego pues las consultas respectivamente, que son estas sentencias que menciono, que es lo que nos va a permitir hacer operaciones o consultas, vendría a ser la similitud entre teoría de conjuntos y SQL para traer información. Por ejemplo, aquí hay un pequeño ejemplo de una consulta SQL que selecciona la columna nombre de la tabla empleados. Sería seleccionar la propiedad nombre de nuestro conjunto que sería empleados y hacer una intersección con la tabla nombre, pero de la tabla clientes. Eso nos entregaría pues los clientes. Entonces, en SQL, por ejemplo, en la unión, que es lo que nos devuelve la unión de dos conjuntos, de todos los elementos de dos conjuntos, en SQL la iríamos con esta sentencia. Select nombre de la tabla empleados, from empleados, unión, select nombre de la tabla clientes. Entonces acá tenemos dos ejemplos de dos tablas, una tabla de empleados con los IDs y los nombres, tabla clientes con IDs y nombres, y al hacer la unión pues nos entrega una tabla, en este caso una sola columna, que tendría los nombres de todos de ambas tablas. También podemos tener intersección, así se escribiría en SQL, se utilizaría la palabra clave intersect, que nos entregaría solo los nombres que están en ambas tablas. Como ven, entre la tabla empleados y la tabla clientes, el único que se repite es Luis, el resultado sería Luis de esta consulta. Luego tenemos la diferencia, donde la idea es que nos entreguen los elementos que no son comunes entre ambas tablas. Como vimos en el caso anterior, nos entregó un elemento común que era Luis. En este caso la diferencia nos entregaría a todos los nombres menos a Luis, que es lo que no son comunes entre ambas tablas. Tenemos a Marta y Eduardo de la tabla empleados, Ignacio y María de la tabla clientes, y Luis no aparecería. En este caso, la diferencia se hace con except, con esta palabra clave. Luego, yendo un poquito más a profundizar, en la teoría de conjuntos tenemos subconjuntos, que es que en un mismo elemento de un conjunto puede tener diversas propiedades. Esto en las tablas que vendrían a ser nuestros conjuntos en SQL, cada fila que vendría a ser el elemento puede tener varias columnas que vendrían a ser nuestras propiedades. Entonces, para seleccionar, por ejemplo, los elementos del conjunto E que tienen en común el valor IT, esta sería la declaración del conjunto E, todo lo que tenga IT, eso nos devolvería el código de empleado 1, código de empleado 3, que serían Marta y Eduardo. Y esto en SQL lo hacemos con un where, donde condicionamos pues lo que queremos que vaya y consulte en una tabla. Entonces lo mismo, seleccionamos el asterisco, pues lo que nos ayuda es a traer todas las columnas que tenga la tabla, el conjunto, de nuestra tabla empleados, que sería nuestro conjunto, donde departamento sea igual a TI.
Entonces, como ven acá, esta es nuestra tabla. Hay tres empleados, unos que son de PI, otros que son de recursos humanos, y el resultado solo nos devuelven los agentes de PI. Luego hay otra propiedad más en la teoría de conjuntos que se llama producto cartesiano, donde nos devuelve todas las combinaciones posibles que hay entre dos conjuntos. Esto lo venimos a aplicar en SQL con una sentencia que se llama join. Sin embargo, no es exactamente igual a que hay una combinación con los subconjuntos. Y es que la idea de SQL, cómo funciona, como les indicaba al principio, es que se relacionan IDs entre tablas para buscar las coincidencias que hay entre estas diversas tablas. De manera que en SQL tenemos una combinación entre lo que sería el producto cartesiano, que me va a volver las combinaciones, pero teniendo en cuenta un subconjunto, que sería una sentencia específica, que es que los IDs de ambas tablas coinciden. Entonces tenemos, seleccionamos de la tabla E, que es la tabla de empleados, la columna nombre, de la tabla D, que es la tabla de departamentos, nombre de departamento. Acá declaramos de qué tabla vamos a traer una columna y con qué tabla la vamos a combinar, que departamentos, y luego en base a qué se va a guiar para hacer esa combinación. No me va a traer todas de una y todas de otra, sino que me va a traer solo donde coincidan el departamento ID y el ID de cada una de las tablas. Como ven en la tabla de empleados hay un ID que es 1, 2, 3 para Marta, y para Eduardo también es 1, 2, 3, y para Luis es 4, 5, 6. En la tabla de departamentos vemos que ese nombre de ID se relaciona con un nombre de departamento. Entonces, al ejecutar esta consulta nos va a devolver los nombres de los empleados y el departamento correspondiente en base a este ID que es un elemento, una propiedad conjunta en ambas tablas, en ambos conjuntos. Entonces, en SQL, al recoger todos estos conceptos, pues nos permite aplicar algo parecido a la teoría de conjuntos, como vemos en estos diagramas, donde tenemos la unión, la intersección, la diferencia. Si bien hay palabras específicas en SQL para unión e intersección, mediante los joins también se pueden aplicar diversos casos donde se vean estas similitudes. Por ejemplo, un inner join nos vendría a ser una unión que me traiga los elementos que coinciden en ambas tablas. Y pues eso sería básicamente el ejemplo de SQL en teoría de conjuntos.